Pues comenzaré por definir qué es y para qué sirve ISO 14001. Y pues para esto debemos considerar que cada día es más imperante que las empresas se preocupen por el cuidado del ambiente. Las exigencias provienen, por supuesto, desde los requisitos legales, las comunidades donde se realizan las operaciones, los clientes y consumidores y el sentido de responsabilidad social que haya desarrollado cada organización. De la respuesta que se tenga a estas exigencias puede depender la permanencia de la organización en el mercado. Dicho de otra forma, pues la sostenibilidad del negocio. Una manera de lograr lo anterior es mediante la implementación de un sistema de gestión ambiental. Si bien desde el punto de vista legal no es un requisito para las organizaciones que cuenten con sistemas certificados, el hacerlo nos ofrece mayores garantías sobre aquellos sistemas que no lo estén. Más adelante podremos ver algunos ejemplos de los beneficios que nos pueden ofrecer el contar con un certificado de este tipo. Un ejemplo de un sistema de gestión ambiental certificado, pues es precisamente el ISO 14001 en su versión actual, que es la 2015. Y si quisiéramos resumirlo o entenderlo en una sola frase, el resultado sería, pues, protección del ambiente. La ISO 14001 es la principal norma de sistemas de gestión ambiental que especifica los requisitos para la formulación y mantenimiento de este. Si bien hay que recalcar que no es la única norma, existen otras normas. Por ejemplo, en la Unión Europea tienen una norma que se llama EMAS, que también está enfocada en este tema. Y bueno, aquí en México tenemos el programa de industria limpia y el programa de cumplimiento ambiental voluntario, que también tienen su propia norma, pues en este sentido. Bueno, con la identificación y gestión de los riesgos que se consigue con ISO 14001, se tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del medio ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades socioeconómicas requeridas para su cumplimiento. La norma ISO 14001 funciona según el método PDCA o ciclo de Deming o ciclo de mejora continua también, como se le conozca. Y bueno, esto lleva sus pasos, que es la planificación, el hacer, el verificar y el actuar. Al igual que otras normas ISO, eh, presenta un marco con conceptos, estructuras y términos comunes a otras normas de ámbito diferente para facilitar su implementación. Las empresas u organizaciones que decidan implementar la norma ISO 14001 demuestran con este método un compromiso y una gestión sostenible. Incorporar las cuestiones ambientales a la hora de gestionar y organizar la empresa en toda la cadena de mando, desde la alta dirección hasta los empleados, facilita en gran medida que se cumplan con éxito los objetivos estratégicos que se marca la empresa en cuanto al compromiso con el medio ambiente. ISO 14001 es aplicable a cualquier organización, independientemente de su tamaño, sector o ubicación geográfica. Podemos resumir el proceso de certificación de un sistema de gestión ambiental en 3 etapas. La primera consiste en realizar la solicitud a la casa certificadora seleccionada, una vez que ya encontramos una oferta que nos sea razonable. Con la información proporcionada se puede comprender cuáles son las necesidades y requisitos de la empresa solicitante. También se define cuál es el alcance de la auditoría y en respuesta a la solicitud se obtiene un presupuesto. En la segunda etapa, y una vez aceptado el presupuesto, se establecerá la fecha para realizar la auditoría. Aquí hay que tener en cuenta que el sistema de gestión ambiental deberá tener al menos 3 meses en funcionamiento
y haber superado una auditoría interna y una revisión por la dirección. En la tercera etapa, si la auditoría por la casa certificadora es superada, con éxito se emitirá el certificado correspondiente, el cual es válido por 3 años y debe ser mantenido mediante un programa anual de auditorías de seguimiento y la recertificación cada 3 años. Previo a las etapas anteriores, y aquí es donde está, digamos que la parte jugosa o la más pesada, pues debemos realizar la construcción e implementación del sistema de gestión ambiental. Y esto también requiere de varios pasos para asegurar el cumplimiento con el estándar. Esta etapa requiere de tanto esfuerzo y tiempo como compleja sea la organización. Obviamente, aquí se requiere el compromiso de todos los empleados para lograr el éxito en este emprendimiento. Especialmente se requiere el compromiso de la alta dirección, quien se encargará de proporcionar todos los recursos necesarios, tanto económicos como humanos, así como el empuje para animar a todo el equipo a alcanzar el objetivo deseado. Suponiendo que se asignó el dinero requerido para este proyecto, ya se conformó el equipo principal para administrar el sistema de gestión ambiental y se capacitó a todo el personal para que tengan el conocimiento necesario para asumir pues el rol que les vaya a corresponder. Entonces lo que sigue es realizar un análisis profundo para entender el contexto de la organización, el cual deberá hacerse con un punto de vista estratégico para el negocio. Aquí es importante mencionar que este es un concepto nuevo en términos de ISO 14001, es decir, las versiones anteriores pues no contemplaban este análisis del contexto de la organización. En algunas organizaciones, antes de la introducción del contexto, pues ya se habían realizado una revisión de la línea base, que en algunos casos proporcionaba una amplia comprensión de la organización antes de trabajar en los detalles de tratar de gestionar de alguna forma los impactos ambientales. Para realizar el análisis del contexto de la organización, podemos apoyarnos en herramientas como ISO 31000, la cual nos proporciona las directrices para gestionar el riesgo al que se enfrentan las organizaciones, así como las técnicas propuestas por ISO 31010, que nos proporciona pues 31 técnicas de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos en una organización. Algunos ejemplos que seguramente ustedes ya conocen, pues es el análisis FODA, la tormenta de ideas, entrevistas estructuradas, listas de verificación, la estructura qué pasaría si, o el análisis de causa-efecto, etcétera. Lo siguiente, pues va a ser comprender qué necesitan de nosotros y qué esperan de nosotros nuestras partes interesadas. Entendiendo como parte interesada, pues todos aquellos que tengan relación con el negocio y que al menos pudieran ser, pues el entorno o medio ambiente, los clientes, los empleados, proveedores, la comunidad y el gobierno, tanto interno como externo de la organización. También debemos delimitar cuál es el alcance del sistema de gestión ambiental. Para esto podemos utilizar distintos criterios como son el de límites físicos o el de límites operativos. Ahora sí, pues ya va tomando forma nuestro sistema de gestión ambiental y comienza a implementarse poco a poco. El compromiso de aquí en adelante, pues una vez que ya nos aventamos con esto, es a mantenerlo y mejorarlo continuamente. En cuanto al liderazgo, la alta dirección debe realizar al menos estas 3 tareas. Primero debe tomar y demostrar el liderazgo, ya que el éxito general y el nivel de rendimiento medioambiental dependerán del grado de compromiso de la alta dirección.
en la mayoría de los aspectos del establecimiento, la aplicación y la mejora continua del sistema de gestión ambiental. Algunos ejemplos que muestran cómo se puede demostrar el liderazgo pudieran ser, pues, el asumir la responsabilidad y rendición de cuentas sobre el sistema de gestión ambiental, asegurar que se establezca la política ambiental, los objetivos y el alcance de resultados, asegurar la integración de requisitos en todos los procesos dentro del alcance del sistema, otorgar todos los recursos necesarios, dirigir y apoyar en la implementación y mantenimiento del sistema de gestión ambiental y promover la cultura de la mejora continua. La segunda tarea es la elaboración de la política ambiental, la cual debe ser acorde con el alcance del sistema de gestión ambiental, apropiada al propósito y al contexto de la organización, incluir la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios. Debe proporcionar esto un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, incluir el compromiso para proteger el medio ambiente, la prevención de la contaminación y cualquier otro compromiso acorde al contexto de la organización. También debe incluir el compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos, así como a la mejora continua del sistema de gestión ambiental y el desempeño ambiental de la organización. Algo que puede ayudar también a demostrar el liderazgo es que la alta dirección haga pública la declaración y firma de la política ambiental. Esto puede ser un mensaje claro como líder de la organización sobre lo que se quiere lograr y las intenciones en relación con el medio ambiente. La tercera tarea, finalmente en este punto, es que la alta dirección documente cuáles son los roles y responsabilidades y autoridades de todos los empleados en la organización respecto al sistema de gestión ambiental. Pues es decir, aclarar cuál va a ser la tarea o cuáles van a ser pues las cosas que se les encarguen para lograr la implementación del sistema. El siguiente paso pues será realizar la planificación y para esto se requiere, dentro del alcance definido para el sistema, identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que están dentro de su control y aquellos en los que puede influir. Aquí es importante que los que no estén dentro del control de la organización, pues estos se queden identificados, pero que se dejen a un lado, ya que no vamos a poder hacer nada al respecto, al menos mientras se mantengan fuera del control. Además, se deben evaluar pues, los impactos ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida. Cuando se determinan los aspectos ambientales, se debe tener en cuenta la situación actual de la empresa, los cambios planificados, las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, las condiciones anormales y las situaciones de emergencia que sean razonablemente previsibles. Se debe establecer criterios para determinar aquellos aspectos ambientales que tengan o que puedan tener un impacto significativo y estos deben ser comunicados entre los diferentes niveles y funciones de la organización según corresponda. Todo esto debe mantenerse documentado y actualizado. Otro requerimiento es la identificación de los requisitos legales y otros requisitos que tengan relación con sus aspectos ambientales. Se debe contar con los recursos para tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos y se debe mantener actualizados tanto por cambios en los propios requisitos como por cambios que se den al interior de la organización. Algunas de las fuentes típicas para mantener actualizados los requisitos y que son de acceso gratuito, pues son el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, la página de la Cámara de Diputados. Y bueno, aquí es importante que también esta información la mantengamos
siempre documentada. Lo siguiente será establecer los objetivos ambientales para las funciones y niveles pertinentes. O sea, cada miembro de la organización se le indicará, se le establecerá y se le indicará cuál va a ser el objetivo en el cual va a participar. Y bueno, para esto se debe tener en cuenta el contexto de la organización, la política ambiental, los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos. Aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que deben cumplir pues estos objetivos o las características, pues es que sean coherentes con la política ambiental, que sean medibles, que sean objeto de seguimiento para asegurar su cumplimiento, que se comuniquen a todos los niveles de la organización y que se mantengan siempre actualizados. Además, deben estar acompañados por un cronograma de las acciones a ejecutar para cumplir con los objetivos, los recursos necesarios, el responsable de su ejecución, la fecha de finalización y los indicadores para medir el avance de cada objetivo. Para operar un sistema de gestión ambiental se requieren recursos que pueden incluir recursos financieros, habilidades humanas, equipamiento y tecnología de la información, entre otros. La alta dirección es esencial en este punto, ya que finalmente pues tiene la decisión de implementar o invertir en los recursos para dicho sistema. Como parte de la identificación de recursos, la organización debe mirar la información producida en el reconocimiento de los riesgos y oportunidades y los objetivos resultantes que se han identificado y que necesitan un despliegue de recursos para mitigarlos o administrarlos. Por lo general, el mayor desafío es proporcionar personal competente y con conocimientos para apoyar los requisitos del sistema de gestión ambiental, especialmente cuando pues, se implementa el sistema por primera vez. La creación de una matriz de necesidades de formación basada en las competencias y concienciación requeridas por el personal de la organización destacará cuando se requiera de dicha competencia. Por ejemplo, si se ha identificado que existe un riesgo de derrame, entonces debe haber una competencia adecuada y materiales adecuados también y suficientes para controlar dicha situación. La comunicación interna y externa efectiva y eficiente, pues es la clave para ejecutar el sistema de gestión ambiental. La norma en este sentido es útil para proporcionar un marco para representar el proceso de comunicación dentro de una organización. Al convertir esto en una tabla y con referencia a las partes interesadas o al análisis de las partes interesadas, se puede formar un plan de comunicaciones. Una parte interesada importante en relación con las obligaciones de cumplimiento son las autoridades. Si una organización está muy regulada y tiene permisos de la autoridad, entonces se debe tener un plan de comunicación entre la organización y la autoridad únicamente para el cumplimiento de las condiciones. Un área que a menudo se olvida es la comunicación con las personas que trabajan bajo el control de la organización. Aquí como regla de oro, y bueno, esto refiriéndose a los contratistas, por ejemplo, pues es aconsejable tratar con ellos o cualquier otra persona que sea subcontratada como si fueran empleados directos de la organización y comunicarse de manera efectiva y bidireccionalmente con ellos. Al adoptar esta filosofía, se está asegurando que las personas que trabajan bajo el control de la organización
pues también puedan contribuir a la mejora continua. La norma da una dirección clave sobre qué documentación requiere. La versión de 2015 es menos prescriptiva que las versiones anteriores, o sea, se ha ido compactando un poco más, pero pues aún así hay cierta información que nos pide que siempre debemos tener documentada. Y bueno, pues esta es la lista que se muestra aquí, es el alcance, la política, el contexto de la organización, incluyendo los riesgos y oportunidades, los aspectos ambientales, los requisitos, los objetivos, la competencia, la comunicación, la información necesaria para la efectividad del sistema de gestión ambiental, la planificación y controles operacionales, la preparación y respuesta ante emergencias, seguimiento, medición, análisis y evaluación, programa de auditoría interna, revisión por la dirección y la no conformidad y acciones correctivas. Pues como ven, aquí en esta parte pues hay mucho trabajo por hacer en cuanto a documentos. Y bueno, corresponde a la organización decidir si requiere más documentación de la que se señala aquí. Y bueno, en este caso la ISO 14001 dice que la organización debería determinar la documentación apropiada como necesaria para la efectividad del sistema de gestión ambiental. Por lo tanto, corresponde a la organización decidir cuándo y dónde necesitan documentación y, por supuesto, qué forma debe adoptar, ya sea un procedimiento, un diagrama de flujo o alguna otra forma. Cuando se produce información documentada, debe crearse, actualizarse y controlarse de manera consistente. La organización debería de hacer esto de la manera más simple posible, ya que con un mayor grado de complejidad, pues complica las cosas. Como mínimo, debe haber un número de versión en cada documento, la fecha y los números de página que tengan cada documento. Y pues bueno, esto nos garantiza pues, la trazabilidad de toda la información que se va generando. Una de las bases de la norma es la mitigación, la gestión y el control del impacto ambiental de la organización. Y es por eso que diseñar, implementar y mejorar continuamente los procesos u operaciones es esencial para la efectividad del sistema de gestión ambiental. El alcance del control operacional dependerá de las actividades, productos y servicios de la organización y de las obligaciones de cumplimiento. Una organización debe controlar sus aspectos significativos como mínimo para que no aumenten en magnitud o potencialmente causan contaminación y también pues reducirlos en la medida de lo posible. Esto podría llevarse a cabo escribiendo un procedimiento y asegurando la competencia del personal. El control operacional y la competencia van de la mano y cualquiera que sea la forma de control operacional, las personas que operan ese proceso deberían llevarlo a cabo de manera efectiva. El control operacional también debe cubrir aquellas actividades subcontratadas. La norma reconoce que en algunas circunstancias una organización podrá controlar las actividades subcontratadas. Por ejemplo, cuando se dice que un contratista trabaja directamente en la organización, pero en algunas circunstancias la influencia de la organización será limitada. Al diseñar el control operacional, la ISO 14001 establece que una organización debe tener una perspectiva de ciclo de vida que incluye la consideración de los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organización en los que puede controlar o influir. Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, la entrega, el uso, tratamiento al final de la vida útil y disposición final de sus productos. Además, la organización debe considerar
esas etapas desde una perspectiva de control operacional, ya que pueden ofrecer la mejor oportunidad para reducir el uso de recursos y minimizar la contaminación y los residuos. Por otro lado, la planificación de eventos inesperados es una buena disciplina organizativa integral. En la ISO 14001, los análisis de aspectos e impactos habrán resaltado posibles situaciones de emergencia en las que podría tener lugar un impacto negativo. Dependerá de la organización, entonces, determinar los planes que se pueden implementar para evitar o minimizar el daño ambiental. La preparación para emergencias incluye tener una buena comprensión de lo que puede salir mal y luego establecer medidas para mitigar los impactos. Del análisis de aspectos e impactos, podemos determinar que una actividad tiene un alto potencial de derrames. La preparación para emergencias establecerá qué hacer. Las personas serán competentes para lidiar con el derrame y además disponen del equipo adecuado, que pueden ser pues, los kits contra derrame. Y todavía más allá, se ha probado el funcionamiento de la respuesta que se pueda tener ante esta emergencia cuando sea esto posible. Dicho de otra manera, pues hacer simulacros, ¿no? Y todo esto pues para garantizar que nuestro proceso funcione. Como práctica recomendada, también se deberá analizar el proceso de preparación de emergencias a posteriori. O sea, una vez que hicimos el simulacro, hay que estar haciendo nuevamente evaluaciones para hacer un análisis de cuáles serían las áreas de oportunidad y mejora para nuestro procedimiento. La evaluación del desempeño comprende la medición y evaluación del sistema de gestión ambiental para asegurar que sea efectivo y que busca la mejora continua. La organización debe verificar, revisar, inspeccionar y observar sus actividades planificadas para asegurarse de que ocurran según lo previsto. También debe asegurarse de haber determinado los procesos apropiados para poder evaluar su desempeño. El seguimiento generalmente indica un proceso o procesos que pueden verificar si algo está ocurriendo según lo previsto o planeado. Por ejemplo, un proceso de monitoreo puede comprender verificaciones de la limpieza en determinada frecuencia de tiempo. La medición tiende a significar que el tamaño o la magnitud de un proceso se mide, es decir, se calcula con la asignación de un valor numérico. El tipo de medición y seguimiento diferirá de una organización a otra. En las organizaciones que consumen grandes cantidades de energía, por ejemplo, la cantidad de electricidad y el gas y la generación, obviamente, de emisiones de dióxido de carbono, pueden ser críticos para la operación. En otras organizaciones, pues la cantidad de agua utilizada puede ser la más apropiada. En entornos que son administrativos, hablando pues, de oficinas propiamente, la cantidad de papel que se consume por persona puede ser el indicador apropiado para esto. Cada aspecto pues depende de cada organización. Además, cualquier equipo utilizado para determinar el indicador de medición debe calibrarse para asegurar que las medidas son una representación real de los hechos. La norma requiere que la organización determine la frecuencia de evaluación del cumplimiento, hacer la evaluación y tomar acciones si fuera necesario, y mantener el conocimiento y comprensión del estatus de cumplimiento. En la práctica, pues esto significa remitirse a la lista de requisitos legales y otros requisitos y determinar si se está cumpliendo. En muchas organizaciones, esto implicará una o varias auditorías
tal vez anuales o semestrales, según el tipo de organización, para determinar que se cumplen los requisitos legales y de otro tipo específicos para todas y cada una de las actividades, productos o servicios. El resultado de dicha auditoría establecerá el estado de cumplimiento. Si esto puede traducirse, por ejemplo, en un gráfico circular, de modo que una organización pueda ver su porcentaje de cumplimiento, esto puede ser pues bastante poderoso para provocar el cambio y nos puede conducir a la prevención de acciones legales por incumplimiento de la legislación ambiental. Otra acción para construir e implementar el sistema de gestión ambiental es el proceso de auditoría interna, del cual la eficacia es fundamental para lograr la mejora continua. La expectativa de la auditoría interna por parte de las organizaciones debe ser determinar si el desempeño de la organización se ajusta a los requisitos propios de la organización y a los requisitos de la norma ISO 14001. Por lo tanto, una organización necesita comprobar si estamos haciendo lo que decimos que estamos haciendo. Para llevar a cabo una auditoría interna de manera eficaz, un auditor debe utilizar las directrices de la norma ISO 19011-2011 para la auditoría de los sistemas de gestión como marco. Esto establece la norma para llevar a cabo una auditoría y debe ser parte de los requisitos de competencia de los auditores internos. La organización también debe determinar mediante una auditoría interna que está cumpliendo con los requisitos de la norma, con una frecuencia además adecuada. Muchas organizaciones llevan a cabo este tipo de auditoría anualmente y lo hacen convirtiendo la norma en un cuestionario y luego revisando sistemáticamente cada parte del sistema de gestión ambiental para determinar si se cumple algún requisito concreto de la norma. De forma similar a la evaluación de los requisitos legales y otros requisitos, cuando ésta se convierte en un porcentaje de cumplimiento de la norma, pues también puede ser una forma eficaz de demostrar el rendimiento y de informar al respecto. Como lo comenté anteriormente, el principio de planificar, hacer, verificar y actuar es inherente a la norma ISO 14001. Lo mismo pues ocurre en esta sección, o sea, se tiene que llevar siempre este proceso y la norma pide a la organización que presente información documentada, además como prueba de la aplicación de un programa de auditoría y de los resultados de esta. Un programa de auditoría, en su forma más sencilla, establece cuándo y qué se va a llevar a cabo durante un periodo de tiempo. Las organizaciones pueden tener programas que cubran muchos años o quizás un ciclo de certificación también, pudiera ser, pero como sugerencia, pues debería elaborarse un programa que cubra como mínimo los 12 meses. Aunque en algunas ocasiones puede resultar complicado, es necesario cuidar que las auditorías se realicen con imparcialidad. Es por ello recomendable que el auditor interno pues no vaya a auditar sus propios procesos, porque si no, pues va a ser muy difícil que salgan, en este caso, las áreas de oportunidad. Cuando se ha llevado a cabo una auditoría y se han producido los resultados de la misma en forma documentada, por ejemplo, un informe de auditoría, pues es importante que se comuniquen eficazmente a las partes interesadas, incluida la alta dirección. Algunas de las organizaciones con mejores resultados se aseguran de que los resultados de las auditorías, que pueden incluir las no conformidades, se transmitan también a la alta dirección. Y esto pues es muy importante, especialmente cuando se han encontrado deficiencias en el sistema y se necesitan recursos para rectificar la situación. Como parte final en este punto, la evaluación más amplia y estratégica del rendimiento es el proceso de revisión de la gestión.
La revisión de la gestión debe ser llevada a cabo por la alta dirección y debe basarse esencialmente en la entrada de datos generados por el sistema para hacer recomendaciones y mejoras en el futuro y que incluyan las salidas. La norma proporciona el marco de la información que debe presentar en la revisión por la dirección y se sugiere que al menos debe contener lo siguiente, que es el estado de las acciones de las anteriores revisiones de la gestión y sus cambios, cuestiones externas e internas que son relevantes para el sistema de gestión ambiental y sus riesgos y oportunidades, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidas las obligaciones de cumplimiento, los aspectos ambientales significativos, el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales, información sobre el comportamiento ambiental de la organización, incluidas las tendencias en las no conformidades y las acciones correctivas, resultados del seguimiento y la medición, el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad y resultados de la auditoría, la adecuación de los recursos, las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas y también las oportunidades de mejora continua. Posterior a la revisión de la norma, pues se pide que los resultados de esta incluyan las conclusiones sobre idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión ambiental, las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora continua, las decisiones relacionadas con cualquier necesidad de cambios en el sistema de gestión ambiental, incluidos los recursos, acciones si es necesario cuando no se hayan alcanzado los objetivos ambientales, oportunidades para mejorar la integración del sistema de gestión ambiental con otros procesos empresariales, si es necesario, y cualquier implicación en la dirección estratégica de la organización. El último paso de la construcción e implementación del sistema de gestión ambiental requiere de la realización de mejoras. En cuanto a las generalidades, se debe tener en cuenta los resultados del análisis y la evaluación del comportamiento ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección. Si el sistema de gestión ambiental se ha diseñado bien, las oportunidades de mejora continua pues deberían de surgir constantemente, captarse y actuarse de manera oportuna. La clave para ello pues es reunir en un lugar adecuado las acciones que proporcionan la mejora continua. Algunas organizaciones utilizan el marco de su programa ambiental para mantener gestionadas sus acciones de mejora continua y pues esto para que puedan ser revisadas como parte de este mismo proceso. Otro elemento importante de mejora son las no conformidades y la acción correctiva. En el proceso de auditoría, al tiempo que se evalúa el rendimiento de una organización, se puede dar lugar a no conformidades y a las consiguientes acciones de corrección. Una no conformidad puede ocurrir en la organización en cualquier momento mientras se llevan a cabo sus procesos. Y bueno, será necesario llevar a cabo una metodología para capturar, gestionar y resolver. Y aquí la norma nos pide que hagamos lo siguiente. Pues primero es reaccionar ante la no conformidad y en su caso tomar medidas para controlarlo y corregirlo. Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos, evaluar la necesidad de actuar para eliminar las causas de la no conformidad con el fin de que no se repita o se produzca en otro lugar de la organización. Y esto se lleva a cabo mediante, pues, nuevamente la revisión de la no conformidad, determinar cuáles fueron las causas de la no conformidad y también determinar si existen o pueden producirse no conformidades similares. Además, se debe implementar pues, cualquier acción necesaria para corregir, determinar las causas, revisar la eficacia de las medidas correctivas adoptadas y realizar los cambios en el sistema
de gestión medioambiental si fuera necesario. Es muy importante que todo este proceso quede bien documentado y el proceso puede ser igualmente tan simple como complejo, decida hacerlo la organización. Finalmente, en la práctica, si se establecen y aplican todos los apartados anteriores, se producirá o alcanzaremos siempre la mejora continua. Pues ya para concluir, les comparto algunos beneficios de implementar y certificarnos en ISO 14001. Pues primero es que contribuye a una reducción de costos, ya que se implanta con esto un uso eficiente de los recursos. Esto incluye medidas como la disminución de gastos, que pueden ser, por ejemplo, de consumo eléctrico, de agua o de combustible. Y por lo tanto, esto también nos lleva a un aumento de la rentabilidad del negocio, pues gracias a la reducción del costo. Mejora la imagen corporativa ante las autoridades reguladoras y el gobierno al mostrar el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. Igualmente, otorga a la organización mayor prestigio, ya que la sociedad en general y los clientes en particular mejoran su percepción hacia aquellas organizaciones que muestran su compromiso con el medio ambiente. Ayuda también a generar oportunidades de mercado, puesto que al tratarse de un estándar internacional, permite establecer alianzas entre empresas de diferentes países que estén certificadas bajo la norma ISO 14001. Aumenta la eficacia en el desempeño habitual de la organización, puesto que el sistema de gestión ambiental proporciona a la misma una visión general de todas las operaciones realizadas, favoreciendo de este modo la mejora de los procesos y la identificación de los posibles problemas internos que se puedan presentar dentro de la gestión de la organización. Contribuye a incrementar la motivación de los empleados al ver que pertenecen a una organización comprometida con el medio ambiente. Reduce el riesgo de accidentes medioambientales al mantener un control sobre las operaciones. Y finalmente, pues permite obtener nuevos clientes, así como mejorar la satisfacción de los que ya tenemos, ya que estos están pues cada vez más conscientes de la importancia del cuidado del ambiente. Por todos estos beneficios que reporta, implementar y certificar ISO 14001, se puede considerar claramente como una ventaja competitiva frente a los competidores que no están certificados bajo esta norma.